iglesia, bendiciones. Qué mejor que poder expresar nuestra gratitud al Señor por su fidelidad siempre activa y funcionando para nuestras vidas. Amén. ¿Hay alguien que pueda decir que Dios no es fiel? Que Dios le falla. Creo que cada uno de nosotros tenemos la experiencia en diferentes etapas de nuestras vidas de cómo Dios ha sido fiel. En lo personal hay momentos que yo pensé, Dios no me ha estado respaldando, acompañando en esta etapa, pero cuando pasó el tiempo me di cuenta que sí, que siempre estuvo ahí. A veces nosotros estamos distraídos, a veces nosotros estamos dispersos, pero Él siempre está ahí. Amén. Y en esta tarde quiero compartirles un mensaje que espero el Señor pueda, a través de su palabra, traer algo poderoso, ¿sí? Impactar su corazón. Hechos capítulo 12, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Hechos capítulo 12. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Reciban los saludos de diferentes pastores. No me acuerdo cuántos, sí, porque son muchos los que están, pero siempre en los saludos finales están los mensajes para las congregaciones, así que reciban los saludos. Hechos capítulo 12, versículo 1, leemos en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó a mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que estaba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Amén. Bendito que oremos al Señor. Bendito Padre, gracias te damos por este momento tan especial que podemos vivir juntos, Señor, cuando nos reunimos en tu nombre. Gracias, Señor, porque hemos podido expresar cánticos, Señor, de adoración a tu nombre. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial para nuestras vidas. Hemos estado exaltándote, hemos estado reconociéndote, hemos estado entronizándote, Señor, en medio de nuestras vidas, para que a través de la alabanza, a través de la exaltación a tu nombre, podamos enfocarnos en quien verdaderamente tenemos que estar pensando en esta hora, en tu presencia, en tu vida, en tu propósito, en tu obrar sobre cada uno de nuestros corazones. Gracias porque entendemos que tú obras de diferentes formas, Señor, y una de ellas es a través de la palabra, que tiene un poder transformador porque es tu palabra, Señor. Las palabras del hombre pueden ser
muy bien hirbanadas, muy bellas, pero sin la unción y el poder de tu Espíritu Santo, Señor, de nada sirven. Por eso, Señor, te rogamos que tú seas hablándonos, Señor, en esta tarde, y que sea tu gracia, tu unción, Señor, manifestándose a través de mi vida para que pueda expresar esta palabra, este consejo, este pensamiento, Señor, de una manera, Señor, en la que te agrade a ti, pero que también edifique al cuerpo, a la iglesia. Bendecimos, Señor, a cada hogar, a cada familia que está aquí en este lugar, a cada joven, a cada señorita, a cada adolescente, a cada preadolescente, y bendecimos los niños, las maestras que estarán dándole palabras, Señor, sea también en un ambiente de paz, Señor, de armonía, y donde también los niños puedan percibir tu presencia y puedan ser llenos, Señor, de tu poder, Señor, de tu Espíritu Santo. Creemos, Señor, que también para ellos es la promesa, porque dice tu palabra que de sus bocas has perfeccionado la alabanza, Señor. Por eso te rogamos, Señor, que este tiempo que están viviendo sea un tiempo especial y que tú vayas marcando cada uno de sus corazones. También, Señor, en esta tarde oramos por aquellos que no han llegado y que están en dificultades, Señor. Especialmente oramos por Gustavo, por Betiana, que están viviendo momentos muy difíciles, Señor, allí en el barrio Perón. Rogamos que tu mano poderosa esté obrando allí, Señor, y frenando todo intento humano, Señor, de querer hacer justicia o de hacer las cosas a su manera, Señor, y sea justamente la justicia que tú nos indicas en la palabra, a quien tenemos que sujetarnos, Señor, a toda autoridad, a toda institución humana, sea la que esté, Señor, poniendo orden en aquel lugar, Señor. Te ruego que los cubras físicamente, Señor, y también espiritualmente, y seas tú trayendo a luz todo aquello que esté oculto, Señor, y seas tú, Señor, cubriendo a tus hijos. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en aquel tiempo, hermanos, se está indicando el enlace de lo que leemos en los versículos anteriores con este hecho que ocurrió, y se está refiriendo a la venida, la visita desde la iglesia de Antioquía de Pablo y de Bernabé. En esta época, hermanos, estaba gobernando estas tierras un tal Herodes Agripa II, ¿no? Hubieron dos Agripa. Segundo, era nieto de Herodes el Grande, hermanos de Herodías, la mujer por la cual le cortaron la cabeza a Juan el Bautista, ¿sí? Entonces, él tenía como interés primordial ganarse el favor del pueblo judío, porque estaba gobernando en tierra donde estaba la religión judía, y no lo querían porque era descendiente de los edomitas, era idumeo. Entonces había un fuerte rechazo hacia todos los Herodes, ¿no? Pero él se dio cuenta que luego que decapitó a Juan el Bautista tuvo cierto favor del pueblo judío no cristiano. O sea, habían judíos que se entregaron a Cristo, que recibieron a Cristo, y otros que siguieron rechazándole. Estos no los querían a los cristianos, y este gobernante lo sabía y por eso los perseguía. En esta época, hermano, en la época de la primera iglesia, la persecución sobre los cristianos tenía tres orígenes marcados, ¿no? El Imperio Romano, o los soldados, el ejército, mayormente lo hacían cuando los cristianos no adoraban al César, cuando los cristianos no querían enrolarse en el ejército romano, o cuando los cristianos provocaban algún hecho de desorden, ¿sí? Como lo que sucedió ahí por Hechos 19 en Éfeso. Y por otro lado,
aparte de los romanos estaban los judíos, que los judíos no los querían a los cristianos y utilizaron a los romanos como instrumento de castigo y persecución sobre los cristianos. Entonces los acusaban de ir en contra de la ley de Moisés, de romper la cultura, de todo aquello que sabemos, por lo cual vemos aquí que Pedro fue encarcelado. Entonces este rey dijo, bueno, ya que me fue bien, levanté el porcentaje de imagen positiva, digamos, como gobernante. Veo que ahora están todos los políticos siguen mucho esto de los estudios que hacen diferentes organismos donde van evaluando cuál imagen tienen, ¿sí?, ante la sociedad. Bueno, se daba cuenta, Herodes Agripa, que el hecho de haber ejecutado a Juan el Bautista le provocó un aumento en su imagen positiva. Entonces dice, bueno, voy a perseguir a algunos de la iglesia, y dentro de ellos hay uno que lidera bien ahí, es Pedro. Lo voy a encarcelar, y cuando pase la Pascua, por eso dice ahí que estaban en los panes sin levadura, porque era después de la Pascua, cuando pase la Pascua lo voy a ejecutar. Y fíjense que antes de esto había matado a espada a Jacobo, dice el versículo 2, mató a espada a Jacobo. Jacobo es Santiago. Santiago, hermano de Juan, dice ahí, Juan, el que escribió el Evangelio según San Juan, las cartas de Juan, y quien escribió Apocalipsis, el último apóstol que quedó con vida. Entonces Jacob fue decapitado. Cuando dice murió a espada, no es que le cruzaron la espada, le cortaron la cabeza. Y eso es lo mismo que iba a hacer Agripa con Pedro, para que siguiera subiendo el nivel de aceptación. Entonces dice la historia que hemos leído, que lo prendió a Pedro, lo llevó preso a la cárcel y le entregó a 4 grupos de 4 soldados cada uno, hacían guardias, se iban rotando, y habían 2 que los tenían atados a cadenas. No se podía mover, era imposible que él pudiera moverse de ahí. A primera vista podríamos decir, ¿qué pasó? ¿Por qué causa Dios no intervino ahí? ¿Por qué Dios no intervino para que no muriera a espada Jacobo, que fue Santiago, ¿sí? el primer apóstol en morir por causa del Evangelio? ¿Y por qué no intervino ahí? Bueno, hay preguntas que uno no puede responder, pero sí sabemos que Dios estaba interviniendo y que Dios estaba obrando. Alguna vez Jesús estando en una ciudad, se acercó cerca de la fuente del estanque de Siloé, y ahí vio un hombre que hacía 38 años que estaba imposibilitado, era ciego, y entonces él obró un milagro ahí de sanidad, y él les dijo a todos: mi padre hasta esta hora trabaja y yo también trabajo, ¿sí? Hablando de su deidad, pero también indicando que Dios siempre está trabajando en favor de cada uno de sus hijos, aunque a veces no le veamos, aunque a veces no nos demos cuenta. Dios está trabajando y Dios sigue obrando en medio de nuestras crisis. Esto que estaba viviendo Pedro, hermano, era una crisis terrible, porque al otro día, muy temprano, a él lo iban a ejecutar. Romanos 8:28 dice que todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que amamos a Dios y que somos llamados con propósito. ¿Estaría funcionando esto, Pedro? Porque pareciera que no. Pero Dios iba a encaminar todo esto para bien, como leímos, sabemos ya al final. Lo interesante, hermano, es que nadie podía hacer nada. Pedro no podía moverse, nadie podía intervenir ahí. No era cuestión de preparar un grupo comando y rescatarlo, porque no era
la forma en la que Dios obraba, pero sí había algo que se estaba haciendo. Dice que la iglesia, el versículo 5, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Sin cesar, quiere decir que perseveraban en oración. Interesante la palabra sin cesar, que en el griego es ektenos, con K, ektenos, que significa ferviente, intenso, constante, profundo, sin cesar. O sea, esa era la oración de la iglesia. No una oración, Señor, por favor, una oración intensa. Señor, por favor, actúa. Él es tu siervo. Necesitamos que sigas tú hablándonos, formándonos, discipulándonos a través de su vida. Con fervor, con intensidad, con constancia oraban por él, porque seguramente pasó varios días ahí en la cárcel. Pero esta palabra ektenos está relacionada con las palabras ektenes, ¿sí? Son del mismo origen. Y la palabra ektenes significa estiramiento de un músculo hasta su límite, como una elongación, ¿no? Estirado al máximo. ¿Por qué le leo esto, hermano? Porque mayormente nosotros cuando oramos a Dios esperamos que la intervención de Dios sea inmediata, lo más pronto posible. Y podemos, como la iglesia, estar orando con intensidad, con fervor, como la iglesia aquí en este caso. Sin embargo, hermanos, Dios tiene sus tiempos. Dios no trabaja bajo presión. Él no tiene ningún inconveniente. Él va a demorarse lo que sea necesario según el plan que Él tiene para orar. Pero lo que sí, hermano, Él interviene. Él escucha la oración. Por eso la oración de la iglesia es tan importante. Amén. La oración de la iglesia es importante. Por eso cuando oramos los lunes, así oramos en nuestra casa, pero hay que pasar las peticiones, hay que compartir, hay que orar, hay que ponerse ese horario, porque es importante. Dios escucha la oración. Y tenemos que hacerlo con fervor. Tomamos ese día para tener un cierto horario a partir de las 20 horas en adelante, más o menos, para que todos juntos pudiéramos ponernos de acuerdo. Pero los demás días hay que seguir orando por lo mismo que hemos orado el día lunes, en cuanto a necesidades, intercesión por las necesidades de otros que están en problemas. Entonces, importante, hermano, la oración de la iglesia. Porque a veces, hermano, nos puede pasar que oramos cuando la petición es mía. Yo tengo un problema, ahora sí yo quiero que oren todos, pero cuando otros tienen problemas, bueno, que oren los que tienen tiempo, los que no debe ser así. Amén. No es un servicio, no es un si quiero, es un llamado del Señor para nuestras vidas, para orar. Amén. Y bueno, ¿cuál sería la actitud de Pedro? ¿Cómo estaría Pedro? Desesperado, llorando ahí, quebrantado, con los ojos hinchados, no podía dormir. No, hermano, todo lo contrario. Dice que Pedro estaba durmiendo. Es incómodo, debe ser muy incómodo de dormir en una cárcel, y más en estas cárceles, donde no había ningún tipo de comodidad, donde estaría con sus pies atados a cadena, con sus manos atadas a cadena, y en el extremo de la cadena, dos soldados romanos que se intercambiaban cada, no sé, unas horas. Horrible situación, incómodo. Pero dice el versículo 6 que esa misma noche Pedro estaba durmiendo. ¿Cómo es posible dormir ante esa crisis? ¿Cómo dormiríamos o podríamos dormir si sabemos que al otro día vamos a morir? Imagínense, mañana vas a morir. Han hecho películas esas, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Salen y hacen todo lo que no han hecho en toda la vida por ahí. Yo no sé si se puede hacer eso, hermano. Yo creo que la intranquilidad, el nerviosismo, pero esa noche anterior, Pedro, la noche anterior a su ejecución, Pedro descansaba, dormía, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de las puertas custodiaban la cárcel. Y vino un ángel del Señor. Ahí nos damos cuenta, hermanos, cómo Dios está obrando
Y en este caso envía a su ángel, un agente de Dios. Siempre, hermano, hay actividad angelical en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Pero los ángeles funcionan en la voluntad de Dios. Dios es el que los envía, Dios es el que la da tarea, no nosotros, ¿no? Porque hay algunos que están en esta época diciendo, bueno, ángel no sé qué, haz esto, ángel no sé qué. Nosotros no mandamos los ángeles los manda Dios. Son mensajeros enviados de Dios para hacer lo que Dios les encomienda hacer. Amén. Cuidado con eso. Y ahora hay tantas cosas que se hablan que ten cuidado. Pedro dormía, el ángel aparece y dice, una luz resplandeció en la cárcel. Si dice que una luz resplandeció en la cárcel, ¿cómo se imagina usted la luz? Un foquito de 10 watts. No, hermano, la gloria de Dios llenó ese lugar. Y es notable, hermano, cuando se prende la luz y uno está durmiendo, cómo se despabila, cuando es algo fuerte. Sin embargo, ¿qué le pasó a Pedro? Lo tuvo que el ángel tocar al costado y decir, despertate, Pedro. ¡Qué paz! Esa es la paz de un hombre cuyos pensamientos perseveran en el Señor. Y que él había entregado su vida. Alguna vez estuvo tratando de cubrirse para no perder la vida, ahora estaba dispuesto a perderla, pero sabía que su vida no dependía de los romanos, no dependía de los guardias, no dependía de Herodes, dependía de Dios Todopoderoso. Así que él estaba con una paz tremenda y por eso él se quedó dormido, descansando bien. El ángel le dice, levántate pronto. ¿Y qué ocurrió con las cadenas? Se le cayeron de las manos. No le hicieron falta las llaves, no le hicieron falta nada. El ángel le dijo, versículo 8, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Cuando Dios, hermano, nos saca de un lugar, nos saca con dignidad, ¿sí? No iba a sacarlo todo desnudo, ha sido todo mal vestido. Arreglate porque vas a salir como corresponde. Amén. Amén. Fíjese que el ángel no... Cuando Dios obra, hermano, necesita que el hombre le abra las puertas. Dios obra, ¿sí? Ahora, cuando hay puertas que están cerradas y Él las quiere abrir, las va a abrir. Porque dice ahí, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. O sea, se abrieron todas las puertas. Pero no sabía que era verdad. Pedro no sabía, pensaba que era una visión. Pasaron a la primera y a la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. ¿Veo? Cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Sin llaves, sin nada. Y luego el ángel se apartó de él. Entonces, hermanos, Dios estuvo orando, como decíamos al principio. Dios estaba orando, Dios estaba en control en medio de esa situación. Pedro lo tenía en claro. Y así, hermanos, como el enemigo, el diablo usó a la familia de Herodes durante muchos años, ¿sí? Lo usó para Herodes el tetrarca, para cortarle la cabeza a Juan el Bautista, Herodes Agripa para cortarle la cabeza a Jacobo, y para intentar hacer lo mismo con Pedro. Así todo, hermano, Dios es por nosotros. Amén. Dios está siempre a nuestro lado. Y cuando enfrentamos crisis, a lo mejor no como la de Pedro, a lo mejor no en una cárcel, pero hay situaciones en nuestras vidas que nos oprimen, hay situaciones que nos limitan, hay situaciones que nos encierran, hay situaciones que nos hacen sentir como encarcelados. ¿Sí o no? Porque las crisis, hermanos, no se toman vacaciones, ¿vio? Que vienen en cualquier momento, vienen en cualquier circunstancia. Pero así como el enemigo, nuestro adversario, tomó a esta familia, a estos Herodes, para hacerle daño a los cristianos, Dios, hermano, tiene poder y puede enviar un solo ángel y obrar en favor
de cada uno de nosotros, sus hijos, cuando estamos en crisis. Amén. Dios trabaja invisiblemente. Pedro estaba encarcelado, encadenado, vigilado. Era imposible salir. Pero como Dios trabaja, hermanos, aunque no le veamos, Dios obra y Dios puede abrir puertas, Dios puede soltar cerrojos, Dios puede romper cadenas, Dios puede darnos libertad en medio de la crisis que a veces alcanza nuestras vidas. Amén. Porque Dios no deja de trabajar. No sé si será horario para pedirle a Dios, si será una temporada. Dios, hermanos, está siempre encaminando todas las cosas para bien. Y eso lo tenemos que tener en claro. Esto es una cuestión de fe, una cuestión de confianza. Ahora, qué importante, hermano, es la oración. Qué importante es la oración. Qué importante es la oración en la iglesia. Qué importante es la oración en la familia. Qué importante es la oración en el matrimonio. Qué importante es la oración personal. Porque ¿cómo nos conectamos con el poder de Dios para que se manifieste? ¿Cómo acudimos y rogamos? Está bien que Dios es soberano y que Dios, pero hermanos, la oración nos conecta con el poder de Dios, con la gracia de Dios, nos predispone para ver el obrar de Dios, porque al orar y pedirle a Dios que nos ayude, estamos expresando que dependemos de Él, que le necesitamos, que no podemos resolver. Porque hay situaciones que nos pasan como Pedro, no podemos hacer nada, solamente confiar en el Señor. La iglesia oraba y qué importante, hermanos, que a través de este ejemplo y de otros tantos ejemplos que hay en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, saber que lo espiritual prevalece sobre lo natural. Que cuando hay circunstancias imposibles, inalcanzables para el ser humano, Dios obra de una manera sobrenatural. Mi esposa me contaba el otro día, cuando nuestra hermana Karina estaba todavía internada, una mañana estaban ahí y empezaron a ingresar uno por uno a aquellos que le habían atendido en terapia intensiva. ¿Sí? El neumonólogo, no sé, el que le hacía los masajes, que le hacía mover las piernas, que le hacía los análisis, uno por uno. Entraban y se sorprendían. No puedo creer que estés sentada en la cama. No puedo creer que estés hablando. Vieron que había un paquetito de galletas ahí. ¿Te comiste una galleta? Sí. ¿Y? No estaba rica. Pero no te dolió porque tuviste un caño por ahí. No. Cada uno, hermano, expresaba que es un milagro. Solo le salía. Es un milagro que vos estés así. Un milagro que hables, es un milagro que estés sentada, un milagro que vayas al baño. Es un milagro. Estos días estuvimos orando para la esposa del pastor Bulgarelli. Ella fue, le dieron un diagnóstico de meningitis. Estaba muy grave, muy grave. La hija del pastor de San Martín, pastor Pacheco, es una de las biólogas que tuvo que hacer los análisis, así que ella sabía todo lo que estaba pasando y estaba el virus en cada análisis. La internaron un viernes, muy mal, muy grave. El sábado ya hablaba. Ya eso era un milagro. El domingo ya se levantaba. Ya eso era otro milagro. Y después le hicieron tomografía. En el término de pocos días, me decía el pastor, le hicieron 23 análisis. Y empezaron a hacer análisis, hermano, porque no encontraron más el virus. Y le hicieron uno y otro, y se lo hacían la mejor especialista en meningitis que hay en Mendoza, es la que la estaba tratando allá en el hospital Lago Mayor. Y para pedirle los datos de los microbiólogos, hermano, se lo pedía a la hija del pastor de San Martín. No lo hagas con la máquina. Yo sé
confío más en vos que en la máquina. Y la hija del pastor, no hay trazas del meningococo, creo que debe ser. Dígame si no es un milagro. El mismo médico dice, no puede ser, imposible esto. Ese es el Dios que tenemos. ¿Ve que hay poder en la oración? Amén. Entonces, hermanos, la oración de la iglesia es esencial. Aunque pasó algo curioso, leemos el versículo 11, unos versículos más, dice: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ve cómo había una intención, un interés en eliminarlo. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando. Esto es velar. ¿Sí? Orar cuando no es horario de orar. Nada, yo oro tal hora, pero si Dios te manda a orar, y si es la madrugada, habrá que hacerlo, ¿sí? Porque Dios nos está incomodando, movilizando para hacerlo. Dice que cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Se puso, imagínense la alegría, es Pedro, pero no la abrió. Entonces dice, corrió adentro, dio la buena nueva de que Pedro estaba a la puerta, y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando le abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Hay veces, hermano, acá había una oración persistente, ferviente, pero parece que no estaban creyendo mucho que Dios pudiera hacerlo, ¿verdad? Sin embargo, como el poder de Dios actuó, hermano. No dejemos de orar, y no dejemos de hacerlo con fervor y creyendo que Dios puede obrar. Nuestra mente no puede razonarlo a Dios, y sí, pero si hubiera sido antes, si hubiera sido en estas circunstancias, Dios puede hacerlo. Pero en esto, ¿qué podría haber dicho Pedro? Mañana me matan y no puedo salir, no se puede hacer nada. La autoridad máxima del lugar había dicho que al otro día lo ejecutaban. Pero sin embargo, hermano, el que tiene la última palabra sobre la vida de un hijo de Dios es Dios. Amén. Entonces, podemos tener paz en medio de las crisis. ¿Sí o no? Lo mismo que Jesús en la barca, dormía. ¿Cómo es posible? Porque tenía paz, sabía que no le iba a pasar nada hasta que llegara su momento. Entonces, hermanos, que las crisis no nos hagan perder la paz, y saber que Dios está en medio de nuestras crisis. Dios las conoce. Y así como el diablo puede usar Herodes para buscar y hacernos daño, puede usar el pueblo ahí, los incrédulos, Dios puede usar un ángel, hermano, para sacarnos adelante en medio de cualquier situación. O puede usar su poder. Su gracia se derrama en favor de aquellos que le creen. Amén. Amén. La luz de Dios alumbra en medio de la oscuridad de nuestra crisis. Lo primero que pasa acá es: se presentó un ángel y una luz resplandeció en la cárcel. Hermano, en medio de los momentos, de las crisis más oscuras, más difíciles de nuestra vida, la luz de Cristo va a alumbrar, va a brillar y va a hacer retroceder toda oscuridad, porque Él tiene poder. Amén. 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 La buena noticia, esa situación, si hay alguien que está pasando por una crisis, esa situación no es su destino. Dios ya está orando. Aunque llegue en último momento, pero Dios, hay que seguir creyendo y seguir esperando al Señor, porque Dios tiene sus tiempos. Así que, ¿qué tipo de presión está enfrentando hoy? Prisión. ¿Qué tipo de prisión? ¿Qué tipo de cárcel puede haber? ¿Una emocional? Tristeza, temor, depresión, angustia, soledad, baja autoestima, lo que sea. Hay veces que hay prisiones que no se ven, hermano. Hay cárceles interiores.
en lo emocional. Puede ser una presión espiritual, culpa, dudas, pecados que no podemos dominar, malos hábitos. Puede ser una prisión externa, situaciones familiares, económicas, de salud, adicciones, etcétera, etcétera. Hermanos, Dios no nos quiere dejar en esa prisión. Dios tiene poder para sacarlo. Dios tiene poder, hermanos, porque Él es nuestro libertador. Nuestras prisiones no lo limitan a Dios. Yo creo que Herodes habrá dicho, son muchos los cristianos ahora, así que le voy a poner una guardia de 16, solamente para Pedro. Aparte estaban las otras guardias, las que estaban cuidando la primera, la segunda guardia, que cuidaban al resto. Es imposible, pero hermanos, nuestras prisiones, nuestras cárceles, aquello que nos limita, no lo limita a Dios. Amén. Dios no necesita ningún elemento humano ni natural para obrar. Él lo puede hacer porque Él es todopoderoso. Amén. Dios ve ese proceso. Dios ve nuestras prisiones a veces. Lo que nos ata, lo que nos mantiene aprisionados. Y saber, hermanos, que la oración abre las puertas. O sea, Dios abre las puertas. Hay una forma figurativa de decirlo. Pero cuando nos comunicamos con Él y le creemos que Él puede obrar en nuestras vidas. Amén. Entonces, cada vez que tenemos una situación en la que hay una crisis sobre nuestra vida, saber que Dios está en control, que a Él no lo toma por sorpresa, que Dios puede obrar más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Amén. Lo que siempre tenemos que recordar, como en este milagro, como en cualquier otro milagro, que Dios va a hacer lo imposible, pero lo posible lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros deberemos orar, nosotros deberemos confiar, nosotros deberemos levantarnos, nosotros deberemos despertarnos, nosotros deberemos vestirnos, nosotros deberemos caminar y andar adelante. Eso no lo hizo el ángel por Pedro, lo tuvo que hacer Pedro. Lo que sí hizo Dios a través de su obrar es desatar las cadenas, abrir las puertas para que la libertad de un hombre que no había hecho ningún mal pudiera ser una realidad para su vida. Amén. Entonces terminamos con Juan 8:36. Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No importa la prisión, no importa cuán oscura parezca la situación, no importa cuántas cadenas parece que nos atan o cuántas puertas parece que nos limitan. Dios tiene poder para romper cadenas, para abrir puertas. Dios tiene poder para alumbrar en medio de nuestra oscuridad. Dios tiene poder porque Dios tiene propósito para nuestra vida. Y Dios no nos llamó a estar encarcelados, Dios nos llamó a libertad, porque si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Emocional, espiritual y en todos los órdenes libres, porque Él nos liberta. Amén. Así que le invito a que se coloque de pie, vamos a orar al Señor. Si hay alguien que está aprisionado en algún área de su vida, de su corazón, en lo emocional, en lo espiritual, en lo familiar, en lo económico, en la salud, vamos a orar juntos como iglesia, vamos a hacer oración, una oración ferviente, amén. No, sí, Señor, por favor, no. Señor, en el nombre de Jesús, creemos a tu palabra. Tú nos has hecho libres. Yo no quiero estar atado. No quiero estar con esta presión. No quiero estar con esta limitación sobre mi vida. No quiero estar así encerrado. No quiero estar en esta situación de tristeza, de amargura, de dolor, de depresión, de temor. No quiero estar con estos pensamientos de culpa, con estos pensamientos de condenación, con estos castigos, autocastigo porque yo me lo merezco, porque Señor, quiero ser libre de todo pensamiento limitante. No quiero seguir pecando más, no quiero seguir cayendo en lo mismo, no quiero seguir lidiando con mi carácter, no quiero seguir lidiando con mis malos pensamientos. Dios tiene poder. Amén. Dios tiene poder. Dios envía a sus ángeles, o si no, a su Espíritu Santo, hermano, que ya habita en nuestros corazones para obrar poderosamente, pero hay que creerle. Amén.
Pero como iglesia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer oración. Invito a que cierre sus ojos y oramos. Bendito Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque vemos que a gente buena, que a gente que te sirve, que a gente que hace las cosas bien, le pasan cosas malas, Señor, también. Le pasan cosas injustas, como a Pedro, que iba a perder la vida por alguien que quería mantener una mejor reputación ante la vista del pueblo. Pero, Señor, qué bueno saber primeramente que nuestras vidas no están en las manos del hombre, está en tus manos, que tú eres, Señor, quien dice y determina, Señor, todo sobre nuestras vidas, porque tú nos compraste a precio de sangre. No le pertenecemos al mundo, no le pertenecemos a un gobierno, no le pertenecemos a una sociedad, te pertenecemos a ti, porque tú pagaste un alto precio por nuestras vidas. Y tú no vas a permitir, Señor, que nuestras vidas estén permanentemente en prisiones. Hay crisis que vienen sobre nuestras vidas muchas veces, personales, internas, emocionales, por nuestro pasado o por cuestiones que están ocurriendo hoy, por problemas familiares, por problemas en el matrimonio, por problemas con los hijos, por tantas de tantas maneras, Señor. A veces nos sentimos en prisión, no tenemos libertad, porque estamos en el trabajo y estamos pensando en esa situación. Estamos en la calle, estamos pensando en esa situación. Venimos al templo a adorarte y pensamos en esa situación. Pero, Señor, cuando podemos confiar en ti, Señor, hay una paz que embarga todo nuestro corazón, como la paz que tenía Pedro. De tal manera que podemos descansar, que podemos dormir, que ya no nos interrumpe el sueño, que ya no nos desconcentra en nuestras labores, porque hemos clamado y hemos creído, Señor, que tú estás en control, y que entendemos que tú nos has llamado a estar en prisión, porque dice tu palabra que si tu Hijo nos ha liberado, somos verdaderamente libres. Es algo que ya ocurrió en nuestros corazones, libres, Señor, del pecado, libre de la carne, libre de la opresión del mundo. Tú nos has hecho libres, aún libre de las ataduras y cadenas que nuestro adversario quiere imponernos, Señor, para limitarnos. Por eso, Señor, en esta hora te agradecemos, porque tú en este tiempo también envías ángeles, porque tú en este tiempo también, Señor, iluminas nuestras crisis, nuestras situaciones, en medio de la oscuridad más terrible, Señor, en medio de las noticias más desfavorables. Tu luz, Señor, viene a brillar, tu luz, Señor, viene a despejar todo aquello que está ennegreciendo, Señor, el panorama, y nos das claridad, nos das paz, tranquilidad de saber que tú estás obrando, que tú trabajas a toda hora, que tú estás presente, Señor, en cada situación de nuestras vidas, que tú nos escuchas cuando oramos, que tú oyes nuestra oración y que tú respondes a veces estirando al máximo, Señor, como esa palabra, Señor, que encontramos ahí sin cesar. Señor, creemos esto de perseverar, de hacerlo con fervor es nuestro, pero lo de estirar, Señor, te pertenece a ti, porque tú manejas los tiempos, Señor. Por eso en esta hora, Señor, te damos gracias, porque creemos que tú has venido a traer libertad. Porque si en esta tarde hay alguien que está aprisionado, Señor, por pensamientos, por circunstancias, tú le vienes a ser libre, Señor. Tal vez la circunstancia aparentemente seguirá, pero seguirá exteriormente, porque en nuestros corazones estaremos libres, Señor. En nuestros corazones nos veremos en libertad verdadera, Señor, sabiendo que en un momento u otro tú alumbrarás, tú obrarás poderosamente, y toda cadena ha de caer, y toda puerta que se ha cerrado, toda puerta de hierro, Señor, se va a quebrar, se va a abrir por tu poder, Señor. Porque tú no le pides permiso, Señor, a circunstancias. Tú eres soberano sobre toda circunstancia. Y por eso creemos, Señor, que tú estás, Señor, dirigiendo este mensaje, esta palabra a cada uno de nuestros corazones, Señor. Para que toda opresión, para que toda prisión emocional, espiritual o de cualquier índole pueda caer en este tiempo, Señor. No queremos mantenernos ahí. No queremos perdernos, Señor, esa bendición, Señor, de confiar y de tener esa paz que invade nuestro ser y que excede a todo conocimiento, que es tu paz, la cual tú obtuviste por nosotros en la cruz. Paz que se refiere a una paz de estar en comunión con el Todopoderoso, el Creador, el Hacedor, el que nos llamó, ante quien vamos a dar cuenta. Gracias, Señor.
En esta hora, Señor, presento la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Tal vez haya jóvenes, tal vez haya adolescentes, tal vez haya matrimonios, tal vez haya esposos, esposas, tal vez haya varones, haya mujeres que están, Señor, en medio de una crisis, en medio de una prisión. Señor, que a veces no se hablará, no se comentará, porque por vergüenza, por incomodidad, pero que tú la conoces, Señor, como sabías la situación de Pedro. Señor, y en esta hora oramos, Señor, para que tu poder intervenga, para que tu luz comience a alumbrar, para que toda oscuridad, Señor, que hay en los pensamientos, a veces, Señor, la oscuridad avanza, Señor, y no vemos ninguna posibilidad, no vemos ninguna luz de esperanza, pero, Señor, tu luz hace retroceder todo imposible en esta hora, en el nombre de Jesús. Y aquel corazón, aquella vida, Señor, que se encuentra atada, aprisionada, tú la haces libre en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Pedro fue libre y no se daba cuenta hasta que finalmente despertó. Que esta pueda ser, Señor, la experiencia de cada uno de tus hijos. Enfermedades, problemas, dificultades, situaciones económicas, tú las puedes, Señor, cambiar en bendición para nuestras vidas, porque te amamos, porque somos tus hijos, porque estamos caminando hacia ese propósito que tú quieres cumplir en nuestras vidas, y creemos que no hay nada, Señor, que lo vaya a impedir. En esta hora creemos que tú estás rompiendo cadenas. En esta hora creemos que tú estás desatando ligaduras. En esta hora creemos que tú estás, Señor, abriendo las puertas. En esta hora creemos que tú estás trayendo luz. En esta hora creemos, Señor, que todo aquello que era contrario, Señor, comienza a retroceder, porque tú tomas control y porque hay una iglesia que está creyendo en tu palabra y está clamando y está orando a ti, Señor. Por eso en esta hora, en el nombre de Jesús, tú seas glorificándote, Señor. Tú seas glorificándote. Tú conoces cada corazón. Invito que ahí donde está puedas clamar al Señor con fervor. No importa si levanta su voz, pero con fervor, no con una oración pasiva, con confianza, con fe. Señor, te entrego, Señor, te entrego mi prisión, te entrego, Señor, mi cadena, te entrego, Señor, esta atadura, esto que no me deja en paz, esto que no sale de mis pensamientos, esto que no me da tranquilidad, esto que no me permite desenvolverme bien en el estudio o en el trabajo. En el nombre de Jesús, tú me haces libre, verdaderamente libre, y quiero, Señor, experimentar esa libertad en esta hora, en el nombre de Jesús. Si hay alguien que le pueda creer, Señor, y le ora de esta manera, no es la oración, es la fe la que Dios ve, es la fe la que provoca que el poder de Dios mueva todo imposible, mueva toda montaña. Señor, gracias porque tú intervienes, porque tú te interesas por nuestras vidas, porque tú no estás lejos, estás a nuestro lado, siempre lo has estado. Y queremos, Señor, en esta hora honrarte, adorarte, agradecerte, porque tú estás, Señor, liberando, tú estás sacando, Señor, de prisión a muchos corazones, en el nombre de Jesús, que están aquí y que han de escuchar este mensaje, no por quien lo da, sino por quien lo provoca, Señor, el Dios Todopoderoso, el Dios de amor, de misericordia y de poder, que actúa, Señor, y que tiene soberanía sobre nuestras vidas. Gracias, Señor.